Llegué a casa de mi hijo con esperanza, pensando que tal vez, solo tal vez, ahí encontraría un poquito del cariño que me había hecho falta desde hace tiempo. Ya habían pasado 2 años desde que murió mi esposo ese invierno, y el silencio en mi casa era tan fuerte que podía escuchar el reloj de pared como si fuera un metrónomo en un pasillo vacío. La sala siempre se sentía como un teatro después de que cae el telón, callada, vacía, sin vida. La mayoría de los días solo me sentaba en la mesa de la cocina, viendo al vacío, mientras el reloj marcaba cada segundo solitario. Mamá, ¿de verdad nos preocupa que vivas sola?, me dijo Jude por teléfono. Su voz era cálida y sincera. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros? Aquí hay más movimiento, y también podrías echarnos una mano con Elliot. Mi corazón se sintió más ligero. Ver a mi hijo todos los días, pasar tiempo con mi nieto, todo eso sonaba como la medicina que mi alma necesitaba. Empaqué algo de ropa, cerré mi casa y guardé un papel que no había tocado en años, las escrituras de la casa, bien escondidas en el fondo de mi tocador. Luego me fui a su mundo. Vivían en el Upper West Side, en una zona con árboles, estudiantes y parques que olían a dinero nuevo. En cuanto crucé la puerta, me deslumbró todo por dentro, lámparas de cristal, un sillón de piel suave y cuadros raros en las paredes que se veían caros, aunque no les entendí mucho. El piso era de mármol y brillaba como espejo. Se notaba que no escatimaron en nada. Lidia, con una mascarilla puesta a la mitad de la cara, me recibió con una sonrisa muy forzada. Se movía con cuidado, como si temiera que la mascarilla se le cayera si se movía mucho. Chloe, qué bueno que ya llegaste. Pásale. ¿Hace calor afuera?, dijo con voz aguda. Estiró la mano para tomar mi maleta con rueditas, que ni siquiera pesaba tanto, pero enseguida la soltó como si hubiera tocado algo pegajoso. Luego, como si nada, sacó unas pantuflas nuevas. Jude todavía no llega, pero ya pedí toda tu comida favorita para la cena. Ya casi llega, dijo, mientras me echaba una mirada rápida. Me vio el pelo canoso, los zapatos calientitos, y mi maleta viejita. Su sonrisa se le cayó por un segundo. Sentí una chispa de algo raro, pero solo le sonreí y le dije bajito. Gracias, Lidia, qué linda. Jude llegó justo para la cena y sí se notaba contento de verme. Se movía con mucha energía alrededor de la mesa, como si fuera el anfitrión de una fiesta. La comida estaba muy bien hecha, con varios platillos que seguro llevaron tiempo y esfuerzo. Frente a mí, Lidia estaba dándole de comer a Elliot y de pronto dijo, como si nada. ¿Sabes? Todo está carísimo últimamente. La última vez que fui al súper, me gasté más de 1,000, y la escuela de Elliot está carísima, además de que la hipoteca nos tiene ahogados. Es muchísima la presión, suspiró Lidia, y me echó una mirada de lado. Jude intervino rápido. Oye, ya es hora de cenar, no empecemos con eso. Mamá acaba de llegar, no la vayas a espantar. Lidia se encogió de hombros y ya no dijo nada más, pero esa frase, es muchísima la presión, se quedó en el aire como humo. Me dolió, no fue algo directo, pero sí me picó. En ese momento no le di importancia. Pensé, los jóvenes se quejan por todo, ¿quién no vive estresado hoy? Pero ahora que lo pienso, ya con calma, me doy cuenta que fue como un aviso, un ensayo silencioso de lo que realmente quería decir. Yo pensaba que llegaba a una casa llena de amor, a algo bonito y sincero, una historia de abuelitas y nietos. Pero bastó una sola noche para que todo cambiara. Todo empezó con el tema de quién iba a pagar qué. A la mañana siguiente, me desperté temprano, como siempre, con la edad ya casi no se duerme profundo. Pensé en hacerles un desayuno calientito para darles una sorpresa. Me metí a la cocina con cuidado y me encontré a Lidia ya despierta. Estaba sentada en la mesa, con una bata de seda, cruzando una pierna sobre otra, y pintándose las uñas sin prisa, mientras en su celular sonaba una obra de teatro. La mesa todavía tenía bolsas de comida rápida de la noche anterior, con los empaques manchados de grasa. Cuando entré, apenas levantó la cabeza, me vio sin mucho interés y dijo, «Ah, Chloe, ¿ya estás despierta?», como si solo estuviera tachando una cosa más de su lista. «Ya pedí desayuno, no te preocupes». Me senté en silencio frente a ella. El ambiente se sentía tenso, raro. El olor a café recién hecho se mezclaba con el olor grasoso de la comida, como si el aire mismo me recordara que no encajaba ahí. Llegó el pedido: donas, sándwiches de huevo y café con leche, todo en vasos y bolsas de cartón. Jude comió un poco. Se puso el maletín al hombro y me saludó con la mano mientras salía. «Nos vemos en la cena, mamá». La puerta se cerró fuerte detrás de él. Nos quedamos Lidia, el pequeño Elliot,
que jugaba tranquilo en la alfombra, y yo. Lidia dejó el tenedor, se limpió los labios con una servilleta y por fin me miró, me sonrió, pero fue una sonrisa como de esas que usan los vendedores de casas. Chloe, dijo con voz tranquila, ahora que ya vives con nosotros, sabes que hay más personas, ¿no? Y pues, eso significa más gastos. La escuela de Elliot cuesta muchísimo, y con los dos trabajando, todo se junta. Se quedó callada un momento, como si pensara bien sus palabras, luego volvió a sonreír, ahora un poco más amable, pero todavía con ese tono como si estuviéramos hablando de negocios. Entonces pensé, ¿podrías ayudarnos con unos 3,000 al mes? No es mucho, solo algo para que todo esté parejo. Así dejamos las cosas claras desde el principio, para evitar malos entendidos después. Lo dijo tan tranquila, como si estuviera avisando que mañana iban a cortar la luz en el edificio. Me tembló la mano y por poco se me cae el café caliente en las piernas. Sentí una sorpresa total y luego un escalofrío que me bajó desde la cabeza hasta la espalda. No fue por el dinero, yo podía pagarlo. Con mi pensión y los ahorros que dejó mi esposo, me alcanza bien para vivir sola. Lo que me dolió fue como me lo dijo, esa mirada en su cara, fría, calculadora, sin ni tantita duda ni vergüenza, como si estuviera cobrándome algo. Ayer mismo estaba toda sonrisas, muy amable, y ahora me estaba entregando la cuenta por sentarme en su mesa. La miré fijo, esperando ver algo en su cara, no sé, una risa, una señal de que era una broma o que al menos le daba pena. Pero no, su cara tranquila, como si tuviera todo el derecho. Para ella, yo no era parte de la familia, era solo un gasto más, otra línea en su lista de pagos. Yo había venido desde Pittsburgh con la idea de quedarme un rato, reírme un poco, ayudar con Elliot, pero al parecer, solo era una inquilina más, alguien que tenía que pagar renta. Sentí que se me apachurró el corazón, no contesté nada, me quedé ahí sentada, con dos voces peleando en mi cabeza. Una voz me decía, déjalo así, Chloe. Ya no estás joven, Jude es tu único hijo, si esto lo ayuda, pues dales el dinero, hazlo por paz, como siempre lo has hecho. Pero la otra voz, más fuerte, decía, ya diste suficiente, lo criaste sola, le ayudaste a comprar su casa, lo impulsaste en la vida, y ahora, que solo quieres estar cerca de ellos, ¿te piden que pagues como si fueras un extraño? No se trataba del dinero, se trataba de respeto. Hoy son 3,000, ¿y el mes que viene qué más te van a pedir? No era por los pesos, era por mi dignidad. Desde el principio, Lidia nunca me vio como parte de esta familia, me vio como alguien que venía de paso, una visita que tiene que cooperar, seguir las reglas, y luego irse a tiempo. Cada cosa que me decía, cada mirada suya, me lo recordaba en silencio, no eres de aquí, eres una extraña, y nada más. Y sin querer, mi mente se fue a unos años atrás. Fue cuando Jude y Lidia se acababan de comprometer. Recién salidos de la universidad, apenas empezaban, y tenían muchos problemas de dinero. Comprar una casa era imposible, ni siquiera juntaban para el enganche. Jude andaba tan desesperado, que ni dormía. Me acuerdo de sus llamadas en la noche, con la voz llena de estrés y preocupación. Mi esposo, que en ese entonces todavía vivía, y yo nos sentamos esa noche en la cocina. Ahí estuvimos horas revisando nuestras cuentas, hasta pasada la medianoche. Esa mañana ya habíamos tomado la decisión, mi esposo y yo vaciamos casi todos nuestros ahorros, hasta usamos parte de su dinero para la jubilación. Juntamos todo lo que pudimos y pagamos este departamento completito, sin deber ni un solo peso. La escritura quedó a mi nombre, claro. Nunca les contamos toda la verdad, solo les dijimos que habíamos dado el enganche y que el resto lo iban a pagar ellos con una hipoteca. Así que cada mes, sin fallar, me mandaban dinero para el préstamo, pero yo nunca lo usé, lo guardé en una cuenta aparte, para cuando de verdad lo necesitaran o cuando mi esposo y yo ya no pudiéramos valernos por nosotros mismos. Solo él y yo sabíamos la verdad. Jude y Lidia siempre creyeron que iban pagando poco a poco la casa, que era suya. Solté una risita amarga. Lidia, ¿de verdad crees que soy solo una visita aquí? Ni te imaginas que yo pagué todo esto. Ya no pude quedarme callada. Siempre he pensado que un buen hogar se basa en el respeto, pero si tú ya decidiste tratarme como una extraña, no te sorprendas cuando yo deje de fingir que esto es algo familiar, y lo empiece a ver como un negocio. Respiré hondo, sentí como el frío en mi pecho se iba, y en su lugar llegó una calma firme, como cuando una ya tomó una decisión. Levanté la mirada y me encontré con los ojos de Lidia. Ella seguía viéndome,
esperando que me echara para atrás. Sonreía, sí, pero sus ojos decían otra cosa, como si ya se sintiera ganadora. Le hablé despacio, con voz tranquila. ¿3,000? Claro, no hay problema. No se lo esperaba. Sus ojos se abrieron y sonrió como si acabara de encontrar una bolsa de marca en oferta del 50%. Seguro pensó que me dio miedo, que me asustaba envejecer sola o quedarme sin casa. Ni siquiera me molesté en decirle lo equivocada que estaba. Me paré despacio, me di la vuelta y regresé a mi cuarto. Era el más chico del departamento, con lo básico, una cama y un ropero viejo. Mi maleta seguía en la esquina, casi sin desempacar. Solo había sacado un par de mudas de ropa. Me arrodillé y la tomé. La piel ya estaba desgastada, y la etiqueta del último viaje seguía colgando del asa. Metí la mano en el bolsillo lateral y saqué una llavecita. La cerradura sonó leve, con un clic suave. Adentro no había joyas ni dinero, solo pedacitos de una vida sencilla. Una foto de mi esposo cuando era joven. Había unas cuantas cartas que me escribí a mí misma, pero que nunca mandé. También había ropa vieja y desteñida que no veía la luz desde hace años. Todo seguía ahí, como si tampoco hubiera sido bienvenido en esa casa. Al fondo encontré una bolsita de terciopelo rojo. Pasé los dedos por la tela suave y la saqué con cuidado. Aflojé el cordón, y ahí estaba, una carpeta gruesa, color vino. En la primera página, escrito con letra firme, estaba mi nombre, Chloe Collins. La tuve un rato entre las manos, sintiendo lo que pesaba. Luego salí de mi cuarto y regresé al comedor. Lidia seguía ahí, con esa sonrisa triunfadora, como si fuera una jefa que acababa de cerrar un trato importante y solo esperara a que firmaran los papeles. Me acerqué a la mesa, pero no me senté. Solo puse la carpeta roja justo en el centro, con un golpe seco. ¡Pum! En cuanto la vio, su sonrisa se congeló. Antes de que dijera algo más sobre los 3,000 al mes, le hablé con calma, una calma que hasta a mí me sorprendió. De verdad, quizás deberíamos empezar hablando de la renta. Toqué la carpeta con un dedo y seguí, tranquila pero firme. Este departamento lo pagué yo. El nombre que está en la escritura es Chloe Collins, mío. Hice una pausa, y vi cómo se le iba el color del rostro. ¿Tu y Jude se mudaron hace, qué será, 3 o 4 años? Tú sabes cuánto cuesta la renta por aquí. Mejor calculemos cuánto deben de renta atrasada. Y ya después, si quieres, hablamos de los gastos de la casa. Me miró sin decir nada. Yo seguí. ¿Gastos de manutención? Perfecto. Lo hacemos bien clarito. Tú vives en mi casa. Yo me como tus donas. Vamos a pagar todo, cuenta por cuenta. Sentí como si el aire de la habitación se hubiera ido. La expresión segura de Lidia se borró, como pintura corriéndose con agua. Abrió los ojos como platos, mirando la carpeta como si fuera una demanda con su nombre. La agarró de golpe y empezó a hojearla con las manos temblando. Cuando llegó a la primera página y vio bien claro Chloe Collins, junto con mi número completo del seguro social, se puso blanca como papel. Primero fue sorpresa, luego enojo, y después, miedo. Levantó la mirada, y me vio como si fuera alguien que no conocía. Esa señora que creía que era débil, calladita, tal vez hasta necesitada, resulta que era la dueña legal del lugar donde vivía. Todo se quedó en silencio. Afuera se escuchó débil el claxon de un carro bajando por la calle, y el reloj de la pared hizo tic-tac, rompiendo el silencio como un martillo. No dije nada, solo agarré mi plato de avena fría, revolví con la cuchara, y me llevé un bocado a la boca. Y sí, lo admito. Verle la cara, como si se hubiera tragado una mosca viva, me dio una mini sensación de gusto, aunque me duró bien poquito, pero también sabía que esto apenas comenzaba. La verdadera bronca ni siquiera había empezado. Lidia abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió nada. Se le movía la quijada, su boca temblaba como si quisiera soltar palabras, pero tal vez el orgullo, o la razón, la frenaron. Se mordió el labio, tragándose todo el coraje que traía atorado. De repente, con un coraje mal contenido, agarró la carpeta y la aventó de nuevo sobre la mesa. Sonó fuerte contra la madera y rompió el silencio que había. Hasta Elliot se asustó, soltó su juguete y nos miró con los ojos bien abiertos. Lidia empujó su silla tan fuerte que chilló contra el piso. Me lanzó una mirada llena de coraje, apretando los dientes, y sin decir ni una palabra se metió a su cuarto, dando un portazo como si se le estuviera cayendo su corona de reina. Yo no me moví, la carpeta roja seguía ahí, sobre la mesa, brillando fuerte contra la madera, como si fuera una herida abierta. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás.
Desde que puse esa escritura sobre la mesa, todo cambió en el ambiente. Era como si la casa se hubiera cubierto de una capa de hielo. Lidia se congeló, no me habló más, ni siquiera me miraba. Si nos topábamos en el pasillo, pasaba junto a mí como si no estuviera, como si fuera invisible. La cocina, que antes era el corazón de la casa, se volvió puro adorno. Lidia ya ni cocinaba, pedía comida o se llevaba a Elliot a cenar con su mamá. Nunca decía nada al salir, solo agarraba sus cosas y se iba, sin voltear. Parecía que ya no existía, como si fuera solo una molestia que apenas podían aguantar. Hasta la sala se sentía diferente. Antes sonaba con las risas de Elliot o las novelas de Lidia. Había ruido, vida. Ahora era puro silencio. Nada más Elliot y yo, sentados en la alfombra armando un rompecabezas. Clic-clac, piezas sueltas que sonaban como esta familia, rota, a punto de deshacerse. El que peor la pasaba era Jude. Estaba atrapado justo en medio. Llegaba del trabajo y con solo verle la cara, uno sabía cómo estaba, tenso, cansado, sin saber qué hacer. Me di cuenta de que Lidia ya le había contado todo, seguro a su estilo, con drama y lágrimas. Pero Jude nunca me dijo nada directamente, solo esperaba a que Lidia se metiera a bañar o se saliera a hablar por teléfono, y se metía a la cocina como si estuviera entrando a escondidas en su propia casa. Mamá, empezaba, con voz bajita, con pena. A veces Lidia es algo dura, pero no lo dice con mala intención, solo es su forma de ser, ya sabes, habla sin pensar. Lo miré, mi hijo, ese hombre que hace todo por mantener la paz, pero nunca queda bien con nadie, y ahí sentí cómo se me llenaba el corazón de tristeza, y de coraje también. Lo interrumpí con suavidad, pero dejando claro cada palabra. Jude, sé que esto es difícil para ti, pero no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el respeto. Lo miré directo a los ojos y le dije con firmeza. Tu papá y yo nos la pasamos ahorrando durante años para poder comprar esta casa. Perdón por no haberte contado que la escritura está a mi nombre. Siempre pensé que un día te la iba a dar. Pero la forma en que tu esposa me trata, me ha hecho dudar de todo. ¿Cómo me ve ella? ¿Como una carga? ¿Alguien que tiene que pagar para poder quedarse? ¿Una extraña que tiene que comprar su lugar en la mesa? Hice una pausa, bajé la voz, pero ahora con un tono más frío. No estoy pidiendo renta, eso ya lo voy a dejar así. Pero en cuanto a los gastos de la casa, no vuelvas a mencionarlos. No tengo problema en ayudar, claro que no, pero no cuando me lo piden como si fuera una cuenta por pagar. No cuando ni siquiera hay un poquito de respeto detrás. Si no me tratan con un mínimo de dignidad, entonces ¿para qué me quedo? Jude abrió la boca, como queriendo decir algo, pero la volvió a cerrar. Al final, bajó la cabeza y murmuró. Entiendo, mamá, voy a hablar con ella. Lo vi, y solté un suspiro callado. Pensé que mis palabras iban a hacer que Lidia se calmara. Pero no, lo único que hizo fue ponerse más creativa. Dejó de pedirme dinero directamente, y empezó su guerra silenciosa. Era como si estuviera haciendo su propia campaña, pequeñas cosas, cosas que parecían accidentes, pero no lo eran. Un día entré al baño después de que ella lo usó. Todo el piso estaba empapado, los azulejos mojados, resbalaba como si le hubiera echado aceite. Casi me caigo. Otro día metí ropa a lavar. Cuando me di la vuelta, ya estaba la lavadora llenísima. Había puesto el ciclo más largo, el de desinfección profunda, 2 horas. Yo estaba viendo la tele en la sala, bien tranquila. Cuando pasaba, agarraba el control, le subía el volumen hasta que vibraban los vidrios, y se metía a su cuarto, azotando la puerta. Cosas así, pequeñas, pero bien pesadas. Si me daba coraje, claro, pero no lo demostraba. ¿Baño resbaloso? Esperaba a que se secara o agarraba el trapeador y lo limpiaba. Lavadora ocupada, llevaba mi ropa a la tintorería, lo que se podía, lo lavaba a mano. Tele a todo volumen, apagaba la tele, me iba a mi cuarto, leía un libro o me ponía los audífonos y escuchaba un podcast. Ella quería que tronara, que me enojara, que explotara, que me sintiera tan mal que agarrara mis cosas y me fuera. Pero no, yo estoy hecha de algo más fuerte. Me pasé mi juventud trabajando turnos de noche en el hospital. He lidiado con enfermeras mal dormidas, pacientes sin paciencia, y sistemas que fallaban día sí y día también. ¿De verdad crees que tus jueguitos pasivo-agresivos me van a tumbar? Lidia, mi amor, te metiste con la persona equivocada. Yo siempre he sido de las que enfrentan el fuego con fuego. No iba a dejar que Lidia echara a perder toda la casa. Al menos no de forma obvia. Por Jude, por mi hijo.
Traté de mantener la calma. Pensé que si no le respondía, las cosas se iban a calmar solas. Pero mientras más me callaba, más pensaba Lidia que yo era débil. Lidia seguía con sus jueguitos. Cosas chiquitas, pero molestas, que hacían que la casa se sintiera cada vez más fría. Y cuando vio que yo no decía nada, empezó a ponerse nerviosa, hasta ansiosa. Una noche, me levanté al baño. Al pasar frente a su cuarto, vi que la puerta estaba entreabierta. Apenas una rendijita, pero lo suficiente. La luz de adentro era bajita, pero su voz se escuchaba clara, como cuchillo cortando el silencio. Lo hace a propósito, decía. Anda muy creída, con ese papel en la mano como si fuera la reina de esta pinche casa. Cree que puede controlarnos con eso. Está loca. Jude, te lo advierto, si la sigues defendiendo, no puedo vivir así. Entonces se escuchó la voz de Jude, cansada, bajita. Baja la voz, la casa de mamá está al lado. Lidia soltó una risa seca. ¿Y qué si me oye? Mejor, que me oiga. Si tuviera tantita vergüenza, ya se habría regresado a su departamentito polvoso de Pittsburgh. Me quedé ahí parada. El frío me subía por los pies descalzos hasta la nuca, pero no me moví ni un centímetro. He visto cosas peores que tú, Lidia. Esto no me asusta. Cuando yo trabajaba en el hospital, eso sí era zona de guerra, turnos dobles, chismes, jefes con cuchillos escondidos detrás de la sonrisa. Y sobrevivía a todo. Si hubieras intentado esto con una de mis enfermeras de antes, ya estaría sirviendo café antes de terminar la frase. Pero hacerlo con tu suegra, eso ya es no tener ni tantita cabeza. Como su guerrita silenciosa no funcionó, Lidia trajo refuerzos. Ese fin de semana invitó a su mamá, Juliana Peterson. Muy señora, muy fina, de esas que seguro ensayan su sonrisa frente al espejo. Según ella, nada más estaba de paso, que ya tenía rato sin venir. Pero la cara de Lidia decía otra cosa. Esto era plan con maña. Y Juliana venía preparada. Unos años más joven que yo, bien arreglada, maquillaje perfecto, perfume caro. Todo en ella parecía sacado de una revista. En cuanto entró, me tomó las manos con esas uñas barnizadas, como si trajera 3 capas de brillo. Chloe, me moría por conocerte. Supe que te mudaste y le dije a Lidia, ¿cómo que no he ido a visitar? De verdad, me sentía mal. Le sonreí por educación, pero no dije nada. Me llevó al sillón y se sentó junto a mí con los ojos bien brillosos. Te ves espectacular, ni un día después de los 60. ¿Cuál es tu secreto? Tienes que pasarme tu rutina. Pura miel, hasta que soltó el golpe. Así, sin avisar, como quien cambia de tema con el viento. Pero, Chloe, me dijo, dándome una palmadita en la mano, con esa forma delicada que ya trae practicada, como adultos mayores. A veces hay que abrir un espacio en el corazón para entender a los más jóvenes. Ellos también están pasando por tiempos difíciles. Ya sabes cómo es hoy en día, dijo Juliana, bien tranquila. Los chavos tienen que andar haciendo malabares con todo. Criar a los niños, pagar la hipoteca, y aparte echarle ganas a sus trabajos. Jude y Lidia están bajo mucha presión. Yo solo asentí, sin decir nada. Ella siguió hablando, calmadita, dándole vueltas al verdadero motivo por el que había venido. Escuché por ahí que el otro día sacaste la escritura, dijo como si no fuera gran cosa, pero sus ojos no se quitaban de mí. La verdad, continuó, yo pienso que en una familia no deberían hacerse las cosas tan formales. Una escritura guardada en un cajón, pues no vale tanto, ¿no crees? Pero si causa tensión, los chavos lo sienten, como si la casa no fuera realmente suya. Y ahí vino, la pregunta disfrazada de amabilidad, pero dura como piedra por dentro. Entonces, pensaba que quizás sería mejor pasarles la escritura de una vez. Así se quitan preocupaciones, todos tranquilos, y la casa ya se siente como su verdadero hogar. Y todos podemos seguir como una familia feliz. ¿Tú qué opinas? No pude evitarlo. Se me escapó una sonrisita. Ah, claro, esta es la siguiente jugada. El mismo juego, no más que con otro jugador. Lidia pedía pagos cada mes. Juliana vino por toda la casa. Una fue directa, la otra se disfrazó de diplomática. La misma hambre, solo con distinto tenedor. Mantuve la sonrisa en la cara y el tono suave, pero mi respuesta fue firme. Juliana, entiendo lo que me estás diciendo, le contesté, usando sus mismas palabras con cuidadito. Pero eso de transferir la escritura, no es algo que esté considerando ahorita. Hice una pausa, vi ese ligero cambio en sus ojos.
como su sonrisa se tensó tantito, como su expresión cambió, aunque quiso seguir con el mismo tono amable. Mencionaste que los jóvenes necesitan seguridad, y estoy de acuerdo. Pero creo que esa seguridad en una familia no viene de papeles. Viene del respeto mutuo, y de saber que te tratan con decencia. ¿No crees tú también? Le pasé la bolita de vuelta, suave, pero clara. Cada frase bonita que ella había planeado se le vino abajo. Su sonrisa amable de suegra preocupada se desvaneció, como si le hubieran apagado el switch. Y al ver que su mamá no pudo convencerme, Lidia brincó y echó más leña al fuego. Mamá, ya no pierdas el tiempo. Ella lo hace con toda la intención. Tiene esa escritura como si fuera un arma contra nosotros. Nos hace sentir como si fuéramos unos parásitos, nada más por vivir en su casa. Se hace la mártir, como si nos estuviera manteniendo por lástima. ¿Quién le hace eso a su propio hijo? El rostro de Juliana cambió, fingiendo estar ofendida, y su voz subió de tono. Exacto, Chloe, esto ya es cruel. Jude es tu hijo, y aún así les haces pasar por esto. Si la gente se entera, van a decir que Lidia se casó contigo por la propiedad, y que Jude es un mantenido que vive de su mamá. Y así, de pronto, la sala explotó. Jude estaba parado en medio de los tres, pálido como una hoja de papel y todo sudado. Parecía un bombero al que aventaron a 3 incendios al mismo tiempo, dando vueltas como loco, intentando apagar las llamas con las manos. Mamá, ¿podemos no hacer esto, por favor? Solo esta vez. Lidia, cálmate. Juliana, ya basta, por favor. Nadie está atacando a nadie. Jude iba de un lado a otro, tratando de calmar a todos con puras palabras suaves, como si eso bastara. Pero esas palabras no servían de nada, ni tocaban el fuego, mucho menos lo apagaban. Y mientras los gritos subían, lo noté, Jude se estaba desmoronando. Sus ojos cambiaron cuando me miró. Se notaba más blando, sí, pero no en buen plan. Era esa mirada de alguien que solo quiere que todo el ruido se acabe. Como diciendo, ¿podemos hacer que esto desaparezca? Esa misma noche, cuando Lidia se llevó a Elliot a bañar, Jude se metió a mi cuarto en silencio, como sombra. Su voz era apenas un susurro, y le temblaba. Mamá. Se frotó las manos, sin dejar de ver al suelo. Sé que estás dolida, y lo entiendo, pero tal vez podríamos dejarlo de la casa por ahora. Forzó una sonrisa, no era de alegría, más bien como una disculpa disfrazada. Solo quiero paz, mamá. Lidia no quiere lastimar a nadie, ella, solo quiere que esta casa se sienta como su hogar, eso es todo. Y ahí me pegó ese sentimiento que ya conozco, esa decepción vieja, callada, que te aplasta despacito. No era enojo, ni tristeza. Era ese vacío que te deja sin aire, sin fuerza. Porque me di cuenta que no era que Jude no entendiera lo que pasaba. Sí lo entendía, pero no tuvo el valor de hacer algo al respecto. Él vio todo, la falta de respeto, las manipulaciones, cómo su esposa me hablaba, y cómo hablaba de mí. Y aún así, prefirió voltear la cara. Quiso mantener la calma, aunque eso significara poner en juego la dignidad de su madre. Todo para evitar una pelea más. Lo interrumpí, mi voz era bajita, pero firme, ya cansada. Jude, te lo voy a decir una sola vez más. No estoy usando esta casa para controlar a nadie. Lo miré directo a los ojos. Esta casa la compramos tu papá y yo, con años de trabajo. Siempre fue para ti, para tu futuro. No para que tu esposa la use como arma contra mí. Mi voz seguía serena, pero cada palabra cayó como piedra. ¿Y si de verdad crees que no importa que tu esposa me pida dinero en la cara, y luego ande diciendo a mis espaldas que soy una vieja inútil? Si tú estás dispuesto a justificar todo eso, entonces me voy. Solté esas palabras como si soltara una cerilla en medio del cuarto y me di la vuelta. Regresé a mi cuarto. Cerré la puerta detrás de mí, despacito. Pero por dentro, sentí como si algo en mí se hubiera vaciado por completo. Jude se quedó en la sala, parado, blanco como papel, con los labios sin color. Tal vez por fin se dio cuenta de que lo decía en serio. Que si podía irme de verdad. Pero si mis palabras le movieron algo a él, a Lidia solo la hicieron más fuerte. Ella debió haber pensado que yo estaba solo fanfarroneando, que hablaría mucho unos días y luego me rendiría como una vieja cansada, sin ningún lugar a donde ir. Al final, para ella, ¿qué más podía hacer una viuda de casi 70 años? Sin trabajo, sin un plan B, sin otro hogar, sin su casa. ¿A dónde iba a ir? El mensaje que no dijo en voz alta, pero que dejó muy claro, fue,
si te vas, vas a morir. Y desde ese momento, todo empeoró. Todas las tardes, mis siestas eran interrumpidas por el televisor a todo volumen. Siempre ponía algún programa de esos ruidosos, con voces que sonaban como uñas en la pizarra, o encendía la aspiradora y la pasaba afuera de mi cuarto, como si estuviera raspando el piso con una cortadora de césped. El sonido no solo molestaba, sino que lo hacía más fuerte a propósito. Y luego se mudó Juliana, la suegra que se convirtió en huésped. Después de su intento fallido de intervenir amistosamente, decidió quedarse un rato. Seamos honestos, ella no estaba ahí de visita, estaba ahí para librar una guerra psicológica, un esfuerzo en equipo con su hija. Convirtieron toda la casa en su teatro. Las comidas se convirtieron en un show, criticaban mi cocina como si fueran críticos de restaurante en su peor momento en Yelp, que si estaba demasiado sosa, que si demasiado salada, que si ya estaba anticuada. En la mesa, hablaban rápido, en un volumen justo para no ser gritos, pero sí para que no pudiera seguirles ni una palabra, y además se aseguraban de que no me invitaran a hablar. Querían borrarme sin tocarme, hacerme sentir invisible solo con excluirme. Pero yo me quedé callada, más callada que nunca. Cuando hablaban, cerraba mi puerta. Cuando ponían los ojos en blanco, seguía cenando tranquila. Lanzaban comentarios como armas, y yo respondía con silencio, porque el silencio, cuando se usa bien, duele más que cualquier otra cosa. Ya para ese momento, había dejado de esperar que Jude interviniera. Él ya había tomado su decisión. Se quedó del lado del matrimonio. Aunque eso significara dejar a su madre atrás, estaba pensando en qué hacer cuando la vida me dio una respuesta de la forma más amarga posible. Era una tarde calurosa, de esas que te dan sueño. El sol caía como miel y yo estaba en el balcón, meciéndome suavemente en la silla, con audífonos puestos, escuchando un podcast. Mis ojos ya se cerraban. Estaba medio dormida. De repente la oí, una voz aguda y familiar. La puerta de cristal de su cuarto principal no estaba completamente cerrada y nuestros balcones casi se tocaban. Lidia le estaba hablando a Juliana en un tono bajo, pero claramente venenoso. No te preocupes, mamá, esa vieja murciélago no va a durar mucho más, solo se está haciendo la dura. ¿A dónde va a ir? Jude es todo lo que tiene. Ella pensaba que nadie podía oír. Ella eventualmente se va a rendir. Ella agita eso como si importara. Solo espera. Un día va a croar. Y adivina qué, la casa va directo a Jude. Es lo mismo que el mío. Su pensión ni siquiera alcanza para los alimentos. ¿Crees que se va a comprar otro lugar a su edad? Solo espera. Va a volver arrastrándose. Y cuando eso pase, yo voy a tomar las decisiones. Me enderecé de golpe. El audífono se me cayó. Sentí la palma de mi mano mojada, fría como si estuviera tocando una barandilla de hierro en medio de una tormenta de nieve. Ella no estaba buscando hacer las paces. No quería llegar a un acuerdo. Estaba esperando que yo muriera. Ya había planeado que mi pensión, mi casa y hasta los ahorros de mi marido fueran parte de su futuro. Ella estaba contando los días para mi ausencia, y lo dijo todo con una calma que parecía de pura logística. Pero cada palabra que decía era como un bisturí que me cortaba directo al hueso, y en ese momento lo vi claro. Lidia nunca me vio como parte de la familia, ni una sola vez. Yo no era suegra, yo no era una persona, yo era un obstáculo, algo que tenía que soportar, un problema temporal. No era ignorancia, ni falta de madurez emocional, era pura codicia y crueldad. Todo estaba calculado, frío y malvado. Ella no era tonta, era mala. Muy bien, Lidia, Juliana y el cobarde de Jude, si elegiste la crueldad, entonces no te sorprendas cuando deje de ser amable. Cuando escuché las palabras de Lidia, con esa mezcla de veneno, codicia y desprecio, cualquier lazo emocional que tenía con esta casa, con esta supuesta familia, se rompió para siempre. No fue tristeza, fue asco, un asco profundo. En su mundo, la familia es solo una transacción. Si ya no sirves, eres desechable. Una vez que el beneficio se acaba, la relación también debería terminar. Esa noche tomé una decisión. No iba a aguantar más. No tuve que pensarlo mucho. La mañana siguiente era sábado. Jude y Lidia estaban en casa, como siempre, y Juliana seguía ahí, pegada como si fuera un hongo. Me desperté temprano, como siempre, pero esta vez no me quedé en mi cuarto. Me vestí, con ropa limpia, sombrero para el sol, mi bolsa y salí por la puerta. Fui al mercado de agricultores, compré carne fresca, algunas verduras y tomates maduros. De regreso, pasé por mi panadería favorita y compré 4 tartas de crema de arándanos, mi pequeño gusto. Cuando llegué a casa, fui directo a la cocina, sin hablar mucho.
sin comentarios, solo el ritmo de la estufa, que no había tenido tanto trabajo en días. Al final de la tarde, la casa estaba llena del aroma de comida casera. Lidia y su mamá levantaron la mirada del sofá, sorprendidas. Habían estado comiendo comida para llevar y pizza recalentada por días. Ni siquiera se habían molestado en usar una espátula. El rostro de Jude se iluminó, pensando que esto era algún tipo de gesto de paz. Corrió a la cocina para ayudar a llevar los platos, como si estuviera feliz. Mamá, esto huele increíble. Gracias por cocinar, dijo, como si pensara que una curita puede curar una pierna rota. La mesa estaba en silencio, un silencio raro, el tipo de silencio que se siente tenso, como si algo estuviera a punto de estallar. Juliana masticaba lentamente, y cada pocos segundos me miraba. Lidia mantenía la cabeza agachada, pero la forma en que agarraba el tenedor decía todo. Estaba esperando que yo hiciera algo. Jude trataba de aligerar el ambiente, contando algunas historias de la oficina, como un niño que quiere ganar el premio al estudiante del mes. Incluso sacó unas risas. Pero nadie participó. Yo solo me quedé sentada frente a ellos, observando. La comida estaba rica, pero por dentro no sentía nada, porque sabía que esta sería la última vez que cocinaría para esta casa. Miré a Jude, mi hijo. Frente a él estaban dos mujeres cuyos rostros estaban llenos de codicia. Si él pudiera ver ahora el cálculo detrás de sus sonrisas, tal vez, solo tal vez, dudaría, pero no lo hizo. Solo mantenía la mirada baja, masticando despacio, mirando a todos como si estuviera esperando que algo explotara. Algunas personas nunca entienden lo que son los límites hasta que los marcan, y eso fue lo que hice. Cuando terminó la cena, dejé mis cubiertos y me limpié la boca con una servilleta. La habitación quedó en silencio. La televisión seguía sonando en el fondo, pero ya no importaba. Me senté derecho y miré a cada uno de ellos a los ojos, a Jude, a Lidia y a Juliana, y luego hablé. Ya tomé mi decisión. El lunes iré a ver a mi abogado para revocar formalmente su autorización para vivir en esta casa. Mi mirada se centró en Jude. Esta propiedad la compré yo, con mi dinero. Nunca fue un regalo ni se sumó a ningún patrimonio compartido. El rostro de Lidia cambió. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Repetí con una sonrisa tranquila. Que tú y tu mamá tendrán que mudarse. Juliana se quedó sin palabras. Chloe, ¿estás loca? Nos estás echando. ¿Qué pasó con la familia? ¿Familia? Repetí, mi voz ahora fría y tranquila. ¿Eso fue antes o después de que pasaste la aspiradora frente a mi puerta a medianoche? O tal vez cuando te quedaste afuera de mi cuarto, esperando que me muriera. El rostro de Jude se puso pálido. Mamá, por favor, no hagas esto. ¿Podemos simplemente hablar? Me volví hacia él con más frialdad que nunca. Jude, te di muchas oportunidades para hablar, pedí comprensión, te di mi silencio, te di paz, los tuviste, y ahora, tienes que afrontar las consecuencias junto con ellos. Me levanté tranquilo y calmado, y saqué un papel cuidadosamente doblado de mi bolso. Esto es un aviso preliminar, dije mientras mostraba el papel. Tienes 3 días para sacar de esta casa cualquier cosa que no me pertenezca. No llamaré a la policía, pero si sigues aquí después de eso, haré que mi abogado emita una orden de desalojo formal. Lidia se levantó de un salto. No puedes hacer eso, gritó. Jude, di algo. Jude no se movió, no dijo ni una palabra, solo permaneció ahí, vacío, como si alguien le hubiera quitado toda su energía. Me giré y caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de agua. Mi voz sonaba calmada, sin prisas y natural. No estoy fanfarroneando. Puedo vender esta casa, alquilarla, donarla a un refugio para personas sin hogar, lo que sea, pero no la dejaré a personas que me tratan con desprecio. Me giré y los miré una última vez. Puedo ser una buena madre, dije con voz firme, o puedo ser la dueña de esta casa. Esa es tu elección. Luego me di la vuelta y caminé de nuevo hacia mi habitación. La puerta se cerró detrás de mí con un clic decidido. Y fue entonces cuando la casa explotó. Lidia gritaba desde la sala, golpeando los platos y la mesa como un niño en pleno berrinche. ¿Ves cómo nos trata? Está tratando de arruinarnos. Nos está echando como si fuéramos basura. ¿Quién o se cree que es? Juliana no se quedó atrás, avivando el fuego. Jude, ¿estás ciego? Esa casa debería haber sido tuya. ¿Qué derecho tiene ella a hacer esto? Y entonces, finalmente, Jude perdió los estribos. Basta, gritó, su voz cortando el caos como un látigo. ¿Pueden callarse las dos durante 5 minutos? El silencio cayó de golpe.
Se hundió en una silla, se cubrió la cara con las manos, y cuando por fin habló, su voz era débil. Esta casa nunca fue mía, ella la pagó en su totalidad. Mi nombre no está en la escritura, nunca lo estuvo. Bajó las manos, mostrando un rostro lleno de vergüenza. ¿Qué quieres que haga? Lidia se quedó quieta, Juliana también se quedó parada, sorprendida, y en mi habitación, no sentí nada, la actuación ya había terminado, era hora de quitar el decorado. Esa noche, me senté en mi escritorio y reuní mis documentos, una copia de la escritura de la casa, la revocación de los derechos de residencia, la hoja de contacto de mi abogado y un anuncio de alquiler de apartamentos cercanos que me había dado mi amiga Judy, que siempre estuvo a mi lado. Ya tenía un plan, en cuanto se fueran, pondría esta casa en alquiler y finalmente me alejaría de toda esa toxicidad. A la mañana siguiente, me vestí con precisión, ropa limpia, blazer oscuro, el cabello recogido cuidadosamente bajo el sombrero. Tomé mi carpeta de cuero y salí al salón. Lidia y Juliana estaban tiradas en el sofá, pálidas como si no hubieran dormido nada esa noche. Me paré frente a ellas y les dije con calma. Voy a la oficina de mi abogado para presentar la documentación oficial. Tienen 3 días. Váyanse antes de la fecha límite y no presionaré el tema. Quédense y lo resolveremos en la corte. Lidia levantó la mirada. Su rostro estaba pálido. ¿De verdad estás haciendo esto? No voy a echar a nadie, respondí, seria. Solo estoy resolviendo asuntos pendientes. Esta nunca fue tu casa, nunca lo ha sido. Juliana saltó. ¿Cómo puedes ser tan desalmada? Jude es tu hijo. ¿No tienes vergüenza? Ni siquiera la miré, me giré hacia Jude. Si realmente fueras mi hijo, le dije, mirándolo a los ojos, sabrías que esta es la última vez que tu madre limpiará tu desastre. Jude abrió la boca, pero no dijo nada. Dejé escapar una risa seca y silenciosa. Relájate, no te voy a echar a la calle. Levante el archivo. Ya hablé con el administrador del edificio. Hay algunos apartamentos disponibles para alquilar en menos de una semana. Tendrás un techo sobre tu cabeza. No digas que no te di un aterrizaje suave. Y con eso, me fui. Fui directo a la oficina de Camille Harris en el Bajo Manhattan. Ella era justo el tipo de mujer que quería a mi lado. Tenía unos 40 años. Era tan astuta como un cristal roto. Usaba tacones de aguja, y se especializaba en bienes familiares y situaciones de alto conflicto. Judy nos había presentado hace meses, por si acaso. Me senté frente a ella, desdoblé mis papeles sobre el escritorio y comencé a hablar sin dudar. No les pido que me devuelvan el dinero, solo quiero que se vayan. La miré directamente a los ojos. Quiero recuperar mi espacio, quiero recuperar mi vida, y quiero que toda esta relación retorcida y parasitaria se corte de una vez por todas. Camille hojeó rápidamente los documentos, luego asintió con confianza. Tu propiedad está clara, la evidencia es sólida. El acuerdo de residencia no es legalmente vinculante. Desde el punto de vista legal, Chloe, ni siquiera les debes una explicación. Es tu casa y tienes todo el derecho de reclamarla. Ella hizo una pausa y me miró seriamente. ¿Estás segura de que estás lista? Asentí. Sí, lo estoy. Después de salir de su oficina, me detuve en un café pequeño en la esquina, pedí un café, me senté junto a la ventana durante unos 10 minutos y respiré por primera vez en años. Así se sentía el espacio, mi vida, mis reglas. Cuando regresé a casa no dije nada. Esa tarde llamé a la oficina de administración para programar una inspección de desalojo, reservé una empresa de mudanzas, todo estaba listo. Esa noche se lo dije a Jude, con calma y de manera práctica. Tienes 48 horas. Él no respondió, solo dejó escapar un largo suspiro. Desde la otra habitación, escuché a Lidia cerrando los cajones con furia. Juliana hacía las maletas mientras murmuraba maldiciones en voz baja. Los ignoré. Finalmente, a la tercera mañana, se fueron. Los mudadores cargaron sus cajas y bolsas en el camión. Lidia se giró en la puerta, con el rostro lleno de rabia. Te arrepentirás de esto, dijo, con furia. Sonreí, tranquila y firme. No, solo me arrepiento de haberlo dejado continuar tanto tiempo. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. El silencio llegó, como la nieve. Llevé mi maleta de cuero vieja hasta el balcón. La luz del sol caía sobre mis manos. Saqué el teléfono y llamé a Judy. Estoy lista para tomar el departamento de un dormitorio. ¿Estás segura de que quieres ese? Me dijo, burlándose. No está cerca del metro, y no tiene lavavajillas.
Si nadie pasa la aspiradora afuera de mi habitación, sobreviviré perfectamente. Esa tarde firmé el contrato de arrendamiento y pagué el depósito. El día que me mudé oficialmente, puse la casa en alquiler. Los pagos del alquiler irían directamente a mi cuenta de jubilación. Sin llaves compartidas, no hay aire compartido. Me conecté a internet y pedí sábanas nuevas, cortinas nuevas y un tocadiscos antiguo que siempre me había gustado. 3 días después, me mudé a mi pequeño departamento. No era grande, apenas unos 30 metros cuadrados, un dormitorio, un baño, una cocina modesta y una sala de estar, pero las ventanas daban al sur y, al atardecer, la luz del sol entraba por toda la pared. Pasé toda la tarde desempacando y decorando, cortinas de color crema, mis sábanas favoritas de color verde claro y ese tocadiscos retro que ahora está en la mesa de café, al lado de un pequeño ramo de margaritas. No le pedí ayuda a nadie, me tomé mi tiempo, una caja, una toalla, un cajón a la vez, como si estuviera limpiando hasta el último pedazo de resentimiento, cansancio y dolor. Esa noche preparé una taza de té y me senté en la mecedora junto a la ventana. El tocadiscos estaba sonando y la canción de Sam Cooke, A Chainchis Gane Come, llenó la habitación. El sonido era cálido y profundo, como un himno a lo nuevo. Miré mi teléfono. Un mensaje del agente inmobiliario apareció en la pantalla. Señora Collins, su propiedad ya está alquilada. El primer pago ha sido realizado. Por favor, confirme. Sonreí. Alguna vez pensé que esa casa era el lugar donde estaba todo el amor que había dado siendo madre. Ahora sé que lo mío nunca fue esa casa, nunca los ladrillos, nunca el título de propiedad y, por supuesto, nunca el hijo que usó la palabra familia para esconder sus derechos. ¿Qué es mío? ¿Esta habitación es mía? ¿Este disco? Esta mujer tranquila y firme que finalmente recupera su vida. Susurré. Esta vez, mi vida me pertenece. Afuera, ya estaba oscureciendo. El viento movía las cortinas. Perfecto.